Pues mientras estas cosas suceden por acá, por Miami, por el resto de la nación está Trump dándonos trompadas continuamente, claro, simbólica, pero sobre todo al establishment, trompadas simbólicas al establishment. Mi querido Frank Díaz Pó, gracias por acompañarnos. Mi querido Marco Antonio Ramos. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es esta elección nacional? Bueno. Usted, yo no voy a caer en... Usted ha visto algo, porque ya yo creo que hemos dicho tantas veces eso, que yo creo que todo el mundo se ha enterado que nunca en la historia política de Estados Unidos, en la historia reciente, quiero decir, hemos visto algo parecido a lo de Trump. ¿A dónde va a terminar esto? ¿Con el fin del Partido Republicano? ¿Estos son los Whigs del siglo XXI? Bueno, yo creo que en realidad un sector muy apreciable del Partido Republicano no desea la victoria electoral del candidato Trump, debido al hecho de que sería un cambio muy grande que se podía llevar a cabo dentro de las estructuras de ese notable partido que tiene una vida muy larga, un partido y una hermosa tradición. Y una tradición política respetable. Y me parece que eso es muy difícil entender un proceso cuando se producen acontecimientos tan inusitados, ¿no?, como esto. Claro, cuando analizamos un proceso electoral en Estados Unidos, hay que tener en cuenta la gran diferencia que existe entre el periodo de las primarias y el periodo de las elecciones ya generales del país. Hay otra diferencia entre las elecciones de cada 2 años, de a mitad de término, que hay menos votación, y las elecciones cuando hay contienda presidencial. Por eso a veces nos sorprenden una serie de cosas que suceden. Pero este caso es un caso muy inusitado de una persona que ha surgido sin haber tenido... ¿Es este el win del siglo XXI? ¿Esto puede ser el fin del Partido Republicano tal y como lo conocemos? Yo no diría el fin del Partido Republicano, pero el fin de un largo periodo del Partido Republicano en caso de producirse la victoria del candidato Trump. De no producirse la victoria del candidato Trump, ya las cosas pueden cambiar, es decir, no cambiar, sino regresar. Bueno, esto del cambio, que se habla mucho, claro, del cambio, pero cuando yo oigo hablar mucho de cambio, recuerdo aquello del gato pardo, ¿no? Las cosas cambian para seguir iguales, más o menos. Bueno, aquí lo que se ha producido utilizando, tratando de robándonos un concepto de la Roma republicana, del Imperio Romano, de la época republicana y no del imperio, por supuesto. Trump se ha convertido en una especie de tribuno de la plebe. Es decir, ha agitado un sector de la población que no se siente incorporado plenamente a la sociedad por una serie de transformaciones que están ocurriendo en este país, producto de la globalización y producto de los cambios que normalmente se producen en esta sociedad. Y se ha aprovechado Trump de una retórica política, un discurso político radical que adoptó el liderazgo republicano de hace más de 2 décadas. Y ese es el gran fallo que tuvo el Partido Republicano, es decir, dejarse dominar por gente que no eran del partido. Y me refiero a una serie de periodistas, por calificarlos de un nombre, es decir, gente que tiene acceso a los medios y que a través de sus programas y a través de sus medios han capturado a un discurso político radical. ¿Cómo se llamaba el sacerdote que en la década de los 30 agita precisamente a los republicanos en contra de Roosevelt? De Roosevelt, ¿Cómo se llamaba? padre Coughlin, que tenía en aquella época, la oían todo el mundo, 40 o 50 millones de personas. Exactamente, entonces, que era ahora casi tenemos una tercera parte de la población. Entonces ahora tenemos una serie de personajes de esto. Y el Partido Republicano, la dirigencia, me estoy hablando, la élite del Partido Republicano, lo que hizo fue utilizando una metodología facilista, adoptó esa retórica de estos señores que no tienen nada que perder, que no son ni republicanos, lo que les interesa son los ratings. Y se apropió de ese discurso y lo hizo propio. Entonces, con la gravedad que ahora viene este señor,
que muchos dicen que no es ni republicano y hasta hace poco, es más, militaba en el Partido Demócrata hace unos años atrás. Además que quiero poner incidental, yo creo que no es republicano en el sentido tradicional de la palabra, pero es el más de los republicanos en el sentido moderno de la palabra. Bueno, porque él ha tomado el discurso, este discurso de hace 2 o 3 décadas. Que tiene, populista. Exactamente, sí. Y entonces que no es nada conservador, por supuesto. No. Y entonces este señor ha tomado ese discurso. Y, por supuesto, ha sido muy fácil para él apoderarse del partido porque es el discurso que había adoptado el partido hace unas décadas atrás. Y es un hombre que tiene cierto dominio de las comunicaciones, más bien comunicaciones tipo entretenimiento, pero lo hace muy bien. Es decir, cuando está en el plano de decir cosas que atraen a la gente y ponen contenta a un sector de la población, lo ha hecho muy bien. Tony, hablábamos anteriormente, antes de empezar el programa, la comunidad de inteligencia, la comunidad, los órganos de defensa del país han salido con críticas, a mi juicio, inéditas, y esto sí es inédito en la historia norteamericana. Yo nunca había visto tantos funcionarios de los órganos de inteligencia y del aparato de defensa de Estados Unidos salir a decir, este señor es un peligro para la seguridad nacional del país. Yo nunca había visto eso. Bueno, es que eso está produciéndose cada 2 o 3 días, aparece alguien, ¿no? Inclusive estábamos leyendo en la mañana las declaraciones de uno que fue inclusive director en funciones de la CIA y que trabajó con 2 administraciones. No, con una administración fue como lo dicen aquí, deputy director, y después con otra fue acting director, pero siempre ha estado dentro de eso señalando todas esas cosas que tú mencionas. Es que la reflexión que se haga sobre este proceso electoral requiere mucha profundidad y mucha paciencia, porque no estamos ante un caso tradicional. Entonces tenemos vamos a decir, este discurso anti-establishment. Sin embargo, si hablamos del establishment, todos los grandes errores que puede haber dentro de ese ambiente que llamamos establishment, sin nunca precisar exactamente quiénes son los del establishment, pero es el que ha mantenido la dirección de la nación a través de tantos años. Una de las cosas que hemos visto, ¿con qué se cambia? Claro, una de las cosas que hemos visto es cómo Trump ha colapsado en las encuestas por primera vez, está colapsando, y cómo Hillary pues ha resurgido. Algunos dicen que el tiempo casi se le está acabando porque la tendencia en política es tremendamente difícil de vencer y todo parece que hay una tendencia de él bajar, Hillary a subir. ¿Hay tiempo de Trump a recuperarse y poder ganar la Casa Blanca? ¿Y qué tiene que hacer? Yo me atrevería a decir, y según lo que dicen muchos expertos, es que él tiene 2 o 3 semanas. Más, y ya. Y después ya, cuando pase ya el día del trabajo aquí, y ya empieza después de los últimos 60 días. Exacto, los últimos 60 días de campaña, que son septiembre y octubre, si él no se acerca más a la señora Clinton, él está en serios problemas. Aquí lo que hay que ver, y es lo que comentábamos antes del programa con nuestro común amigo, acá, Tony decía que después de las primarias republicanas, va a haber muchos republicanos electos, funcionarios electos, que van a tratar de separarse lo más posible de la candidatura de Trump y van a adoptar lo que en el argot político aquí de los Estados Unidos se llama la estrategia de 1996. ¿Cuál es la estrategia de 1996? La reelección de Clinton cuando el senador Bob Dole, que era un hombre muy prestigioso, veterano, héroe de la Segunda Guerra Mundial, gran político, líder de la minoría en el Senado, y todo esto se vio que Trump que Dole no tenía posibilidades, y el partido y los donantes y la gente, los simpatizantes, se enfocaron hacia fortalecer la presencia republicana en el Congreso. Sin embargo, tengo que pasar ya casi a publicidad, pero sin embargo, la única objeción que yo pusiera a eso es que hay un voto de castigo de los trumpistas contra ese tipo de políticos. ¿No, Tony? Bueno, eso dura hasta las primarias, es decir, después que se lleven a cabo las primarias, nosotros estamos hablando de las primarias ya realizadas en agosto 31. Pero estamos hablando para senadores, representantes. Sí existe, como señala mi amigo, mi colega,
la posibilidad de que muchos, y se espera que sea así, muchos no lo apoyen, porque depende de qué estado sea. Es decir, de la gran ventaja que obtiene el Partido Republicano en las elecciones de hace 2 años, casi todos esos distritos son distritos que no son totalmente republicanos. Muchos de ellos claro, son distritos más bien demócratas. Exactamente. Entonces, a ponerse al lado de Trump en una condición de este tipo requiere mucho valor. Y hay quien lo tiene, hay quien tiene el valor de hacerlo, porque habrá muchos que tienen esa convicción, pero habrá otros que no. Exactamente. Claro, todo esto es algo preliminar, como señalaba Díaz Pou, porque quedan unas semanas antes de que llegue el mes de septiembre. Si al principio de septiembre no, y esto puede subir y bajar, es decir, puede haber lo que decimos los cubanos, cierto cachumbambé en esto, pero si después de los primeros días de septiembre hay una diferencia de 6 puntos o más en la mayoría de las encuestas, ya prácticamente la elección está decidida. Regresamos aquí a Prohibido Callarse.